El Callejón del Diamante. Se cuenta que esta historia ocurrió en una de las casonas de Jalapa en los tiempos de la colonia. Una joven criolla de cabellera negra y mejillas sonrosadas, cuya hermosura se describe como desconcertante, estaba casada con un español, rico y distinguido, que la quería mucho. Cuando eran novios, él le regaló un anillo como símbolo de su compromiso. La sortija tenía un diamante negro, que poseía cualidades mágicas, pues intensificaba el amor del marido y revelaba las infidelidades de una mujer. Ella juró no quitárselo. El marido tenía un socio y amigo muy cercano, al que quería como un hermano, por lo que a menudo visitaba su casa. Parece que entre la mujer y el socio español empezó a existir atracción. Un día que el esposo salió de viaje, ella aprovechó para visitar la casa del amigo. Se quitó el anillo y lo colocó en el buró muy cerca de la cama. Al regresar de su viaje, el esposo sintió una fuerza extraña que lo llevaba a visitar la casa de su amigo, a quien encontró en su habitación durmiendo. Debido a que existía confianza, entró al cuarto y lo primero que vio fue el diamante negro de su esposa en el buró. Con disimulo, tomó la joya y se dirigió despechado a su casa. Cuando llegó a su casa, llamó a su esposa y al besar su mano, notó que no tenía el anillo. Así confirmó sus sospechas y, enloquecido, desenvainó la daga en la empuñadura de oro y rubíes para clavarla en el pecho de su esposa infiel. Después arrojó sobre el cadáver la sortija y desapareció. La gente que habitaba la zona decía: «Vamos a ver el cadáver del diamante». En alusión al anillo, con el tiempo se transformó en el Callejón del Diamante. Corría el año de 1618 y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se dice que vivía una bella mujer llamada Soledad. Nadie sabía su origen, domicilio ni quiénes eran sus familiares. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Soledad era mulata, ya que por sus venas corría sangre negra y española. Desafortunadamente, en esos tiempos los mulatos no contaban con derechos y pertenecían a un estrato social muy bajo. En el pueblo se rumoraba que Soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses, tormentas, temblores y provocar enfermedades. Las mujeres, con un poco de envidia, aseguraban que tenía el poder de hacer que los hombres cayeran rendidos a sus pies, siendo capaces hasta de pedirle matrimonio. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía un pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares a la vez. A pesar de su belleza, Soledad siempre bateaba a sus pretendientes. Uno de ellos fue don Martín de Ocaña, en esos tiempos actual alcalde de Córdoba. Después de haber sido rechazado, este señor quiso vengarse y utilizó toda clase de habladurías en contra de ella para culparla de brujería. No conforme con esto, inventó que ella le dio una bebida para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, en el hoy actual estado de Veracruz, acusada de brujería. El castigo fue terrible, se le condenó a la muerte. La leyenda cuenta que un día le solicitó a un carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Se dice que al conseguirlo, la mulata dibujó con el carbón en húmedos y oscuros muros de su celda un barco con grandes y blancas velas despegladas al viento, varado en el mar, y el cual pareció que navegaba, que pronto iba a zarpar. Un día comenzó una llovizna. Soledad le preguntó al carcelero que la estaba vigilando: «¿Qué crees que le hace falta a mi barco?». El guardia respondió: «Que navegue». En ese momento, la mulata dio un salto al barco formando parte del dibujo, subió a la nave y desapareció. Al día siguiente encontraron al carcelero con la razón perdida y a Soledad nadie la volvió a ver. Personas del pueblo aseguraban que ese día
Pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo a mar abierto, algo que les pareció extraño, ya que el puerto estaba cerrado debido a una gran tormenta que en esos tiempos azotaba el actual puerto de Veracruz. Los chaneques. Antes de llegar al pueblo de Santiago Tuxtla, hay un montecito en donde brota un ojo de agua fresca. Cuando yo tenía 10 años, iba con mi primo Tomás a jugar en ese lugar. El agua era tan limpia y tan transparente que nos gustaba estar por mucho rato. Un día vimos a unos jóvenes bañándose, pero con el sombrero puesto, y sobre este su ropa. Oye, ¿por qué traes la ropa en el agua?, le pregunté a uno. Él respondió, porque se la llevan los chaneques y te dejan encuerado. Pero pues nosotros sí nos quitamos la ropa y nos metimos a jugar al agua. Brincamos y nos revolcamos en la orilla del agua hasta que quedamos arrugados como gusanos. Al rato decidimos irnos para la casa, pues ya teníamos hambre, y nos salimos. ¿Dónde dejaste la ropa, Tomás?, me preguntó mi primo. Pues ahí, en esas piedras. No, aquí no está nada, le dije. ¿Cómo no va a estar?, me contestó. Y ahí andábamos, busque y busque, pero nada, ni los zapatos. Pues entonces vámonos así, me dijo mi primo. Íbamos cuidando que nadie nos viera, porque si la gente nos viera encuerados, ¿qué pensaría? Pero caminando y caminando, a medio monte escuchamos risas entre las plantas. Los chaneques, gritó Tomás, y nos echamos a correr. Pero entre más aprisa íbamos, más risas oíamos. Ya llevamos la carne chinita, pero chinita del miedo. Pero ni modo, así llegamos hasta la casa. Y mi mamá nos regañó porque según ella nos habían robado. Pero la realidad es que los muchachos, los chavos que vimos en el río, en el agua, no eran personas, sino chaneques. Espero les haya gustado esta leyenda urbana de Veracruz. La leyenda del perro prieto. Se cuenta que en Alvarado, Veracruz, existía un hombre de muy mal aspecto, que molestaba a las mujeres y se robaba las cosechas. Aunque muchas personas eran sus víctimas, nadie sabía quién era, ni mucho menos dónde vivía. Cansados de la situación, los pobladores buscaron al hombre misterioso y lo expulsaron del pueblo. Nadie volvió a verlo. Un día una señora que salía del mercado y cargaba las bolsas de sus compras se encontró con un perro prieto que de manera atemorizante le impidió pasar. Aunque no ladraba, tenía una mirada escalofriante y colmillos afilados que espantaron a la mujer, por lo que decidió regresar por el camino que venía. Cuando su hijo la encontró, ella le explicó que un perro no la dejaba pasar. El hijo le dijo que solo debía darle un pedazo de pan o comida, ya que seguramente estaba hambriento. La señora siguió el consejo. Se acercó un poco al perro y le ofreció un pedazo de pan. Sin embargo, el animal se lanzó contra ella antes de que pudiera quitarse y le arrancó la mano con todo y comida. El perro salió corriendo con la mano en el hocico. Pasaron algunos días y los campesinos que regresaban a casa después del trabajo se encontraron al perro. Ellos intentaron acercarse y acariciarlo, pero se encontraron con su escalofriante mirada y colmillos imponentes. Aunque los hombres quisieron evitarlo y seguir por otro camino, el animal se abalanzó contra uno de ellos, a quien le mordió una pierna dejándole un gran agujero. Los habitantes ahora eran aterrorizados por el perro prieto, que además de morder a quien estuviera a su paso, hacía destrozos en el pueblo,
rompía todo lo que encontraba a su paso, entraba a las casas y comía todo lo que hallaba. Un hombre, al ver al perro destruyendo un puesto de mercado, tomó una vara y comenzó a golpearlo. Siguió hasta que el animal no pudo moverse. La gente se acercó a ver lo que sucedía. El perro parecía ya no moverse, pero de un momento a otro se levantó en dos patas y empezó a arrancarse la piel. Se estaba transformando en un hombre y su rostro era el de aquel de mal aspecto que molestaba a todos y a quien habían expulsado de la ciudad. La gente dice que el hombre se transformó en un espeluznante animal que seguía haciendo fechorías en el pueblo y no ser castigado. Después de transformarse, el Señor corrió ante el asombro de los habitantes para nunca más volver. Buenas noches, mi nombre es Carlos Adolfo Jiménez Muñoz, de la carrera de Ingeniería Industrial. Me toca hablar sobre la leyenda del Quetzalcóatl. Pues escogí este tema porque viene mucha referencia a donde nosotros vivimos, en esta ciudad de Coatzacoalcos, y me llamó mucho la atención porque a pesar de ser una leyenda, es realmente una cultura muy, muy vívida. ¿Qué significa? Que pues de entrada, aquí en Coatzacoalcos, aquí en el poniente, nos identifica pues un Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Ese tema es importante porque realmente sí entendemos que el significado de Coatzacoalcos, lugar donde se esconde la serpiente, pero a veces este tema pues nos da más cultura, y la leyenda consiste que es un dios llamado Quetzalcóatl, que en los tiempos del 800 a los 900 antes de la era de Cristo inició su reinado o llegó al Tolán, a una región de Tula Hidalgo. La leyenda cuenta del Quetzalcóatl, se identifica como un dios que fue hombre, que no es solamente una leyenda, que sí tuvo un reinado, hubo una persona físicamente. Y a veces yo entendía como si fuera una alegoría, pero pues no es así. Sí existió, podríamos definirlo de acuerdo a los textos que hay, porque realmente hay muchas versiones de la leyenda del Quetzalcóatl. Al llegar a ese reinado, pues Quetzalcóatl no era una persona común, o sea, podríamos llamar un hombre con las características de los hombres de esa etnia, de ese pueblo. Entonces él siendo un hombre blanco, así se identifica como un hombre blanco, de barba blanca, rubio, no era al momento de que llega él a ese pueblo, lo que observó y no le agradó mucho fue que se hacían muchos sacrificios humanos. Entonces él era un hombre que él tenía ciertos dichos de que para él una ofrenda de un sacrificio a una ofrenda de mariposas o de animalitos, como ofrendas de la naturaleza, los perfumes. Entonces Palera era más había mucho más riqueza en eso, ¿no?, que el mismo sacrificio humano. Entonces para él fue el que erradica
esas situaciones, esas actividades de ese pueblo. Y a los ojos, ahora sí que aquí hay una semejanza muy importante, lo identifican como un hermano de la oscuridad. Este hermano que se identifica como un hermano de como si fuera el bien y el mal, y definido como Tezcatlipoca. Él no era al igual un dios en el cual viendo esa divinidad o esa forma de comportamiento diferente, su plan era que cayera Quetzalcóatl, o sea, cayera en la tentación, como hoy lo bueno y lo malo. Y algo muy o lo que que en los textos, en la investigación que realicé, dice que él, al acercarse al Quetzalcóatl como un forastero con el objetivo de tentarlo, así se le define, le hace ofrendas, en el cual hace todo un arquetipo, hace todo un plan, ¿no? de sacrificar humanos, claro, como en ese tiempo también el sacrificio era como que era una gran bendición, un gran don. Logra convencer a unas personas en ese tiempo y las sacrifica, cual él las convierte en alimento. Posteriormente a Quetzalcóatl lo tientan a beber de esos de esos vinos, del vino y de la carne, o del alimento, del alimento convertido en el alimento de la misma carne humana. Se convirtieron eso en alimento, que es con lo que pretendían engañar o mejor dicho, seducir a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces lo logran. Entonces él, siendo una divinidad, así él era identificado, un dios, ahora sí como el dios hecho hombre, ¿no? Entonces él cae en las redes de la telaraña y peca, ¿no? De una otra manera, no sé si usar la palabra, pero cae en las redes de la tentación, y él, como un ser divino, pues se sentía manchado, ¿no? Entonces la leyenda del Quetzalcóatl es que a través de esa tentación, o de haber caído de Tezcatlipoca, haber caído en esa tentación, pues ya no se sentía realmente un ser divino. Posteriormente, a partir de esa fase, prácticamente Quetzalcóatl como que él mismo se radica de ese pueblo, y se dice que pregona a lo largo podríamos llamar que del territorio suroriente, que sería Veracruz, Tabasco, hasta donde está Yucatán. Y para hacerle un breve ejemplo, yo estuve en Chichén Itzá, y en el Chichén Itzá, en el equinoccio, estamos hablando más o menos en abril, más o menos por ahí, de inicios de abril a mediados, se presenta el equinoccio, que es en la pirámide principal de Chichén Itzá. No puedo hablarlo con confirmación, pero del tiempo que estuve ahí, me decían los pobladores mayas, me comentaban que tarda 3 o 4 días, que es en la posición que inicia el sol y se oculta, se ve el reflejo de la serpiente, y prácticamente son las escaleras, que son las escaleras de las pirámides, se han visto. Tiene muchos escalinatas, podríamos decirlo así, para llegar hasta la cima.
Y en esa posición del sol, se va viendo cómo va la sombra hacia el suelo. Y es el fenómeno que pues extranjeros y gente igual como del pueblo de este país, pues lo disfrutamos, me tocó vivirlo. Entonces se me hace algo muy y algo muy importante en la leyenda del peregrinar de Quetzalcóatl. A partir de esa breve reseña que traté de explicarlo de lo que yo entendí de esta leyenda, era y también compartírselos, es el saber que peregrinó Quetzalcóatl a lo largo de ese territorio, o de esta podríamos decir, este corredor, ¿no? Y pues sí, hay mucha semejanza, porque si hablamos desde Tula Hidalgo, que estamos hablando desde el centro del país hasta el sur, y que hayan vestigios de esa serpiente, ¿no? Porque si yo observo esta serpiente que está aquí en la entrada de Coatzacoalcos, donde salimos, bueno, eso no es un vestigio, pero pues es un reflejo de nuestra cultura, de lo que creemos, del Quetzalcóatl. Y haberla visto allá, y no nada más está ahí, está en toda la cultura, podríamos llamar la cultura prehispánica, ¿no? De nuestros antepasados. Entonces se me hace muy coherente. Entonces, inclusive se dice que si se traza una línea en este corredor de Hidalgo hasta el sur de Yucatán, hay una línea porque hay distintos vestigios arqueológicos a lo largo de esa franja. Entonces, ya para finalizar, el Quetzalcóatl, al desterrarse, habla de una alegoría o de una afirmación de que él mismo se autosuicida, se autoquema, y prácticamente él se viste con el traje y se autoincinera, así se define, se autoincinera, y a partir de ahí, pues prácticamente Venus, no soy muy bueno en el tema astrofísico, astronómico, pero cuando él asciende como un astro, que es una estrella posicionada sobre Venus, más o menos, el planeta Venus, y ahí se identifica el Quetzalcóatl. Inclusive Quetzalcóatl anuncia que dentro de 2 o 3 soles él regresaría. Y casualmente hablamos del 1521, cuando la llegada de Hernán Cortés. Realmente lo que ellos esperaban no eran a los españoles, sino esperaban realmente al Quetzalcóatl. Inclusive hay una anécdota que dice que el mismo Moctezuma, al saber de que ya llegaban los españoles y al saber las definiciones físicas, él mismo manda a sus comisionados, a sus subalternos a hacerle ofrendas a Hernán Cortés. De hecho, ya hablando un poco más en esos tiempos, después de esa era de Quetzalcóatl, pues sí o sea, no parece una leyenda, no parece como que datos que se confirman, pero lógicamente hablar de divinidad o de un dios, pues actualmente la ciencia no los confirma, no los afirma, ¿no? Entonces, bueno, ese es en sí la historia del Quetzalcóatl, y ojalá me haya explicado bien. Gracias. Bye. La sirena de Tamiagua, la ninfa de la Huasteca. Esta es la historia de Irene, hija del finado Abundio Saavedra Rosas y de Demasía González Corona, quien vivían con su madre en un pintoresco pueblecito huasteco llamado Rancho Nuevo, entre Tampache y la hacienda de San Sebastián, en el municipio de Tamiagua, en el estado de Veracruz. Irene era una joven hermosa de tez morena, ojos aceitunados y cabellera negra. Madre e hija eran muy creyentes y devotas de la fe católica, que seguían al pie de la letra, así como de todos los usos y costumbres de la misma. Un día Jueves Santo, allá por los años de 1900-1920, en plena Semana Santa, que eran días de vigilia o de guardar, Irene había ido a traer leña por el rumbo de Paso de Piedras,
Leñar es un acto prohibido en estos días. Regresó donde su madre y le dijo: Ma, yo ando muy sucia y polvienta, que me dan ganas de echarme un baño. Su madre le contestó: No, hija, te condenarías. En estos días no debemos agarrar agua, mucho menos bañarnos. Pero Irene le contestó: Ay, ma, Dios me perdone, pero yo, aunque sea, me voy a lavar la cara. Tomó un guacal con 2 hojas de jaboncillo y se fue rumbo al pozo a lavarse la cara. De pronto su madre escuchó unos gritos de angustia. Era Irene quien gritaba: Mamá, mamá, ayúdame, mamá, ayúdame. Luego regresó. Sus gritos se convirtieron en un triste cántico como de lamento. Allí, junto al pozo, se levantó una gigantesca ola e Irene empezó a convertirse en otro ser. Su boca como de pez, sus ojos más grandes, su negra cabellera y su piel se tiñeron como de rojo. Lo más cruel fue que sus piernas desaparecieron, formándose debajo de la cintura una cola de pez babosa y con escamas. La ola arrastró su cuerpo por el río rumbo al mar. Los lugareños la siguieron en pequeñas lanchas hasta la laguna. Cuando estaban a punto de alcanzarla, se apareció un extraño barco destrozado y feo. De pronto Irene saltó hacia él, mientras esbozaba una sonrisa burlona y cantaba de forma macabra: Peten ac, giren, giren o circulen en huasteco. Hoy en día se dice petenera, para reunir en derredor de ella a toda la especie marina, y así desapareció de la vista de todos. Desde aquel entonces su vieja y cansada madre cada Jueves Santo iba a la playa con la ilusión de volver a ver a su hija Irene. Solo cuentan los pescadores que cuando oyen sus fúnebres cantos se alejan del lugar, porque aquel que la vea sufre desgracias, ya que Irene la sirena se convierte en una rubia y hermosa mujer de dulce voz y prominentes pechos. Se dice que algunos pescadores han muerto cuando la han visto, porque al acercarse miran a un ser espectral y horroroso, que dicen que les voltean las lanchas y embravecen las olas hasta matarlos. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Jenny Guadalupe Hernández Domínguez. Hoy le voy a dedicar un poema a mi bello Veracruz. El poema se va a llamar Acerca del mar. Comenzamos. Al igual que ese perro echado sobre la arena, me adormecía el mar. Qué soledad de la playa a media mañana. Es triste a veces la soledad en el mutismo de un mar en calma. Qué muerte tan sencilla es quedarse dormido cuando la brisa acaricia, rozan mis labios y reposan sobre mis muslos. La brisa es una mujer abandonada y sola. Cuánta bulla del mar sobre la playa vacía, que apenas sensitiva toca la orilla. Como amante sobre mis labios adormecidos, las gaviotas que vuelan son almas que buscan otro cuerpo dormido. El mar es hermoso y da calma a esta vida. Terminamos. Muchas gracias por escuchar mi poema. Lo dediqué con mucho amor.